Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Fernández. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema que voy a exponer a continuación brevemente se llama lupus eritematoso sistémico de la materia de patología. Soy alumno de la Facultad de Medicina. La doctora que me imparte la materia se llama María Cristina Ochoa Núñez y a continuación les voy a hablar del tema. Y bueno, como una pequeña introducción, ¿qué es el lupus? El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune multisistémica, en la que, digamos, los órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos anticuerpos y complejos inmunitarios. Esta enfermedad se dice que hasta el 90% de los casos son mujeres en edad reproductiva. Y como podemos observar en esta diapositiva, se dice que puede afectar cualquier parte del organismo. Los sitios más frecuentes son el corazón, las articulaciones, perdón, la piel, los pulmones, los vasos sanguíneos y el hígado, los riñones y el sistema nervioso. Retomando lo que dije en la diapositiva anterior sobre que las mujeres son las más afectadas gracias a esta extraña enfermedad, quiero agregar también que, digamos, al igual que muchas enfermedades autoinmunitarias, hay un fuerte predominio del sexo femenino y afecta a una de cada 700 mujeres en la edad fértil. Em, Basándome en artículos, dice que la enfermedad es más común en poblaciones afroamericanas que en poblaciones caucásicas. Los primeros tienen una incidencia aproximadamente 5 veces mayor que los últimos. Aunque reitero que es información de internet y bueno, su incidencia y prevalencia varían según las poblaciones estudiadas, la edad y el año en que se realiza el estudio de lupus. A nivel regional, estatal, nacional o internacional. Pero bueno, las primeras manifestaciones se observan frecuentemente entre los 15 y 45 años de edad. Hasta el momento se dice que no hay cura, por lo que los síntomas se tratan hasta el momento principalmente con corticoides e inmunosupresores. Quiero añadir que puse esta imagen que vemos de este lado, que contienen 4 factores, que es el factor genético, factor hormonal, factor ambiental y factor inmunológico. Estos son los que más se presentan o es lo que causa que haya estímulos en esta enfermedad. Y bueno, en esta diapositiva podemos observar esta tabla que añadí del libro de patología de Robbins de la 10ª edición, la cual contiene los criterios revisados para la clasificación del LES, del lupus eritematoso sistémico. Estas se dividen en dos criterios generales, que son los criterios clínicos y criterios inmunológicos. Podemos observar que esta también contiene su definición de cada criterio. Cabe mencionar que una edición anterior del libro de patología, en la 9ª edición, contenía los criterios de 1917, los cuales también son importantes de mencionar, ya que la clasificación propuesta se basaba en 11 criterios, con el fin de identificar a los pacientes en los estudios clínicos. Se dice o se decía, mejor dicho, que una persona tenía lupus eritematoso sistémico si cualquiera de 4 o más de los 11 criterios se hallaban presentes de forma seriada o simultáneamente durante este intervalo de observación. Esto se debió a que la presentación clínica del LES es tan variable y tiene tantas superposiciones con otras enfermedades inmunitarias que había sido necesario elaborar criterios de diagnóstico para el LES. Anticuerpos antinucleares. Ya metiéndonos a este subtema o este tipo de anticuerpos, ya conocemos el espectro de anticuerpos en el lupus eritematoso sistémico. Bueno, estos se han identificado como anticuerpos frente a varios componentes del núcleo y del citoplasma de las células, que no son específicos ni de órgano ni tanto de especie. Un segundo grupo de anticuerpos se dirige a los antígenos de superficie de los eritrocitos, mientras que el tercero reacciona ante las proteínas de los complejos con fosfolípidos, mejor conocidos como anticuerpos antifosfolipídicos. Regresando a este tipo de anticuerpos, los anticuerpos antinucleares
se dirigen frente a varios antígenos nucleares y pueden agruparse en 4 categorías, como lo podemos observar: A, B, C y D. En número 1 tenemos a los anticuerpos frente al ADN, en B tenemos anticuerpos frente a las histonas, C, anticuerpos frente a proteínas diferentes a las histonas unidas al ARN, y por último D, que son anticuerpos frente ante antígenos antinucleares. El método más utilizado para detectar los ANA es la inmunofluorescencia indirecta, mejor conocida como la IFI, que identifica los anticuerpos que se unen a varios antígenos nucleares, incluidos puede ser el ADN, el ARN, las proteínas. Patrones de inmunofluorescencia. Bueno, de esto hice una pequeña mención anteriormente sobre que estos patrones de inmunofluorescencia dije que los más utilizados para detectar los ANA o anticuerpos antinucleares son estos. Identifican los anticuerpos que se unen a varios antígenos nucleares. Pueden ser el ADN, ARN, proteínas. La IFI permite detectar 4 patrones de tinción, como podemos observar: el homogéneo difuso, moteado, centrómero o nucleolares. Aunque cada uno de ellos puede indicar la presencia de anticuerpos específicos, la fuerza de estas asociaciones es escasa, por lo que no es del todo, digamos, fiable. Este tipo de estudio es muy sensible, ya que el resultado será positivo en más del 95% de los pacientes con lupus, pero su especificidad es bastante, digamos, limitada, porque también será positivo en otras enfermedades autoinmunitarias, por lo que se pueden llegar a confundir, tanto como infecciones crónicas, cánceres. Además, pueden verse los anticuerpos antinucleares en el 5 a 15% de las personas sanas, aproximadamente, con una incidencia que aumenta con la edad. Como sabemos, la edad es un factor que tiene por defecto este tipo de modificaciones o alteraciones. Pero bueno, recientemente la IFI ha sido reemplazada en muchos laboratorios por inmunoensayos de citometría de flujo múltiple, que pueden analizar simultáneamente varios autoanticuerpos específicos. Aunque se dice que este tipo de método carece de la sensibilidad de la IFI. Pero en fin, entre otros anticuerpos, en muchos pacientes pueden encontrarse anticuerpos frente a las células sanguíneas, incluidos los eritrocitos, las plaquetas y los linfocitos. Se detectan anticuerpos, como ya lo había mencionado anteriormente, son los anticuerpos antifosfolipídicos, que quedan entre el 40 a 50% de los pacientes con lupus y reaccionan con una amplia variedad de proteínas que forman completos con los fosfolipídicos. Algunos se unen al antígeno cardiolipina, que se utiliza en las pruebas serológicas de sífilis, de manera que los sujetos con lupus pueden tener un falso resultado positivo en el estudio de otra enfermedad. Como ya lo había mencionado, se confunden mucho en este tipo de enfermedades autoinmunitarias. Los anticuerpos antifosfolipídicos contribuyen a las anomalías de coagulación, y esto es uno de los factores más notorios en este tipo de anticuerpos. En este diapositivo vamos a observar y vamos a considerar las causas y el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, se consideran varios estímulos etiolopatológicos. Como primer lugar en esta lista tenemos a los factores genéticos, que como podemos observar se refiere más que nada a los factores que tienen que ver con la herencia entre la familia. Y podemos ver que el déficit completo del gen HLA-DR3 y HLA-DR2. En este punto podemos observar que es muy importante la asociación familiar y la asociación al HLA. En el punto número 2, como influencia hormonal, observamos que la mayor incidencia es en mujeres de edad fértil, como ya lo bien explicamos al principio de esta exposición. En los factores ambientales están como puntos más sobresalientes la exposición a la luz ultravioleta
Y bueno, en la siguiente diapositiva voy a explicar más a fondo esta exposición a la luz ultravioleta y las consecuencias que da en la piel, todas negativas. El sesgo sexual es otro y los fármacos. Y por último, en los factores inmunitarios, como primer punto tenemos el fallo de la autotolerancia de los linfocitos B. Pero estos puntos se manejan más adelante en las diapositivas del modelo de la patogenia de LES o lupus eritematoso sistémico. Hablando de factores ambientales, uno de los principales desencadenantes externos del lupus es la radiación solar como principal. Esta radiación principal ultravioleta es el factor ambiental más relacionado con el lupus, ya que acelera la muerte programada de los queratinocitos, que estas son, como bien sabemos, las células que forman parte de la barrera protectora de la piel. Cuando una célula envejece, programa su muerte celular, activando que se autodegrade. Una serie de reacciones enzimáticas que la autodegradan y enviando señales a las células del sistema inmune para que la degraden sin provocar inflamación. Pero digamos, si la muerte celular ocurre en las células que no han alcanzado su ciclo de vida completo a causa de un estímulo externo, que por lo tanto estas son las radiaciones, los productos de la degradación celular son interpretados por el sistema inmune como tóxicos y así van desencadenando una reacción inflamatoria de carácter inmune. Y bueno, aquí puse un esquema sobre los rayos ultravioleta y sus efectos en nuestra piel. Estas se clasifican en tres, como podemos observar: las rayos UVC, rayos UVB, rayos UVA. Pero bueno, estos tres tipos de rayos ultravioletas tienen ciertas consecuencias. Hablando de los rayos UVA, estas digamos que causan envejecimiento de la piel y pueden conllevar alteraciones más graves. Los rayos UVB causan enrojecimiento, quemadura solar y predisponen la piel a más alteraciones aún más graves. Y los rayos UVC son filtrados por la capa de ozono de la atmósfera. Por lo tanto, también tienen ciertas consecuencias no beneficiosas para nuestra piel, por obvias razones. Modelo de la patogenia del lupus. Bueno, ya metiéndonos a este modelo, vamos a ver cómo es el mecanismo o el proceso de esta enfermedad, patogenia. Se dice que el defecto fundamental es el fracaso del mantenimiento de la autotolerancia, lo que por ende induce la producción de un gran número de autoanticuerpos que, bueno, dañan los tejidos. Directamente o de forma de depósito de inmunocomplejos, igual que sucede como en otras enfermedades autoinmunitarias. La patogenia de esta enfermedad comprende una combinación de factores genéticos, tanto ambientales como lo mencionamos en las diapositivas anteriores. Y bueno, la susceptibilidad genética y la exposición pues dan lugar al fracaso de la autotolerancia y a la persistencia de antígenos nucleares. Los anticuerpos sirven para internalizar a los componentes nucleares, que hacen entrar a los TLR o estos receptores de tipo TOL, y estimulan la producción del interferón o IFN. A su vez, el interferón puede estimular la respuesta de los linfocitos B y T ante los antígenos nucleares. Y como podemos observar ya en el mapa o en este esquema, en este modelo de la patogenia, podemos observar que hay un desencadenante externo, como podemos ver la imagen azul o este tipo de ejemplo, como lo es la radiación, que ya encaja como factor ambiental. Estos digamos que se inciden en la célula. Por lo tanto, se daña su ADN de forma que las células sufren una apoptosis, como lo podemos observar. Por lo tanto, hay una eliminación defectuosa de cuerpos apoptósicos, lo que ocasiona el aumento de carga de antígenos nucleares. Pasan al espacio extracelular o, de hecho, puede ser también incluso al torrente sanguíneo. Lo que ocurrirá es que a las células plasmáticas reconocerán este tipo de partículas como antígenos, es decir, como si fueran extrañas y comenzarán a producir anticuerpos para atacarlas.
Aunque si añadimos que el organismo es menos afectivo eliminando estos antígenos o autoantígenos circulantes o cuerpos apoptóticos, más elementos serán reconocidos como extraños por las células inmunes y comenzarán a producir más anticuerpos, los cuales se les denomina anticuerpos antinucleares, como lo vimos en las diapositivas anteriores, porque atacan las partículas que proceden del interior del núcleo o de las propias células destruidas. Bueno, los anticuerpos son, en condiciones normales, por decirlo así, se unen a agentes infecciosos, a tóxicos extraños. En el caso del lupus se unen a estas moléculas o partículas del propio organismo. La consecuencia de esto es que se forman inmunocomplejos que circulan por la sangre y acabarán depositándose en los capilares de la piel, articulaciones, riñones, también como lo vimos en diapositivas anteriores. Por lo tanto, esto atrae a más células del sistema inmunitario y se activa en el sistema del complemento, que da lugar a una reacción inflamatoria en los en los tejidos afectados. Este es el origen de la sintomatología del lupus. A estas lesiones causadas por inmunocomplejos antígeno-anticuerpo también se les reconocen o se les llama reacción de hipersensibilidad tipo 3. Morfología. Bueno, el lupus es una enfermedad sistémica con manifestaciones proteicas, por lo tanto los cambios morfológicos de esta son, digamos, extraordinariamente variables y dependen de la naturaleza de los anticuerpos, al igual que las manifestaciones clínicas y la evolución de la enfermedad. Las lesiones más características se deben al depósito de inmunocomplejos en vasos sanguíneos, riñones, tejido conjuntivo y piel. Y podemos observar aquí donde hay alteraciones en esta parte donde es más características. Clases de nefritis. Bueno, aquí nos metemos a un tema relacionado con los riñones, obviamente. La afectación renal es una de las características clínicas más importantes de esta enfermedad, el lupus. Y la insuficiencia renal es la causa de la muerte más común generalmente. La afectación más relevante es glomerular, aunque el lupus también se observa en lesiones intersticiales y tubulares. Pero bueno, la patogenia de todas las formas de glomerulonefritis en las lupus implica el depósito de complejos ADN y anti-ADN, ADN, anti-ADN en el interior de los glomérulos. Por lo tanto, este tipo de inmunocomplejos provocan una respuesta inflamatoria. Y pues por lo que menciona en el libro una sociedad, de acuerdo con su clasificación morfológica, se dice que hay seis patrones de enfermedad glomerular en la lupus, aunque ninguno es específico. Estos seis que vemos aquí en esta diapositiva son ciertas anomalías renales. Bueno, en el punto número 1 se dice que es raro encontrar la nefritis lúpica marginal mínima, debido a que así lo considera el libro. Esta es categoría de clase 1 en las biopsias renales. Se detectan inmunocomplejos en el mesagio, pero sin alteraciones estructurales concomitantes detectables con microscopía óptica, como más adelante se van a ver en corte histológico. Bueno, ya la nefritis lúpica proliferativa marginal es categorizada como clase 2 y esta se ve de entre el 10% y 25% de los casos y se asocia a síntomas clínicos leves. Como tercero tenemos a la nefritis lúpica focal, que es considerada como clase 4, categorizada como clase 4, y se ve del 20% al 35% de los casos. De esta se dice que las lesiones aparecen en menos de la mitad de los glomérulos, siendo una distribución segmentaria o generalizada dentro de cada uno de los glomérulos afectados. Como clase 4 y punto 4 tenemos a la nefritis lúpica difusa, que esta es la forma más grave de la lesión renal en la lupus, así como la que se encuentra en mayor frecuencia, por decirlo así, en las biopsias renales, hasta el 35 a 60% de los casos. Esta digamos que se distingue
nefritis lúpica focal de clase 3 debido a la afectación de la mitad o más glomérulos. En número 5 tenemos a la nefritis lúpica membranosa, que es categorizada como de clase 5. Esta, digamos que se presenta del 10 al 15% de los casos también, y se trata de una enfermedad glomerular caracterizada por un engrosamiento generalizado de la pared capilar debido al depósito de inmunocomplejos. Y por último, de clase 6, nos encontramos con la nefritis lúpica esclerosamente avanzada, que es categorizada como la número 6. Esta se caracteriza por la esclerosis completa de más del 90% de los glomérulos y corresponde a una nefropatía terminal clínica, por decirlo así. En esta diapositiva podemos observar dos imágenes también sacadas del libro de patología. Notamos que las dos, por lo que se puede apreciar, son con tinción hematoxilina eosina. En la primera vemos que es la nefritis lúpica focal como corte histológico, o también glomerulonefritis proliferativa focal. Y en la imagen B podemos ver que está la nefritis lúpica difusa o glomerulonefritis proliferativa aguda. En la A notamos en la imagen, se aprecia que tiene dos lesiones necrosantes en un glomérulo. Y en la B podemos notar también que, digamos, se observa el importante incremento global de la celularidad en todo el glomérulo, a diferencia que en la A. Y bueno, aquí en la nefritis lúpica, como vemos en la imagen C, muestra un glomérulo con varias lesiones en el asa del hambre. Esta presenta depósitos subendoteliales extensos de inmunocomplejos. Esta está cubierta con tinción de ácido periódico y colorante de Schiff para que se vea más notoria de una manera más simplificada. En la imagen de letra D podemos observar es una microfotografía electrónica de una asa capilar glomerular renal. Esta es de un paciente con nefritis en el contexto de un lupus eritematoso sistémico. Aquí digamos que los depósitos densos subendoteliales confluentes corresponden a las dichas asas de alambre, que estas ya se ven con microscopia óptica. Podemos observar en la imagen que la masa que está ahí, digamos, en la parte media, similar a un frijol que tiene las iniciales LC, es el eritrocito en la luz capilar, como lo podemos notar, cercano al endotelio, que está entre la célula epitelial con podocitos. También se puede observar el espacio urinario del lado izquierdo, o derecho en su caso, con las siglas EU. Notamos también que donde está la flechita es la membrana basal. Bueno, y por último tenemos en la imagen E un depósito de anticuerpos IgG en un patrón granular detectado por inmunofluorescencia. Ya metiéndonos a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad multisistémica por excelencia se caracteriza por un amplio espectro de manifestaciones que valdrá o varían, digamos, en la frecuencia de aparición y severidad entre los pacientes. El compromiso puede ir desde condiciones tan severas que ponen en riesgo la vida como la nefritis, como ya lo había dicho, o el compromiso neurológico, hasta trastornos menos severos que comprenden la piel o las articulaciones. Se clasificaban como síntomas constitucionales, compromiso musculoesquelético, compromiso hematológico, compromiso cutáneo, compromiso renal, y cada una tiene, digamos, el porcentaje de afectación, que en síntomas constitucionales tiene el 95% de los pacientes, compromiso musculoesquelético también 95%, el hematológico 85%, el cutáneo 80% y el renal va disminuyendo, que va entre el 30 y 50%. Pero sabemos que esta última es la causa más frecuente, como se puede observar en esta diapositiva.
pero sin descartar las infecciones interrecurrentes. La enfermedad de la arteria coronaria también se está convirtiendo en una de las causas más importantes de la muerte debido a esta enfermedad. Bueno, en esta diapositiva vemos el término lupus eritematoso inducido por fármacos, que por sus siglas son las LEIF. Hace referencia a esta una entidad caracterizada por la aparición de manifestaciones clínicas, histopatológicas e inmunológicas, similares a aquellas que aparecen en el lupus eritematoso idiopático, pero que cronológicamente coinciden con la toma de ciertos fármacos y que digamos que éstas se resuelven tras la retirada de los mismos. Se dice que más de 90 fármacos se han asociado con la aparición de estas LEIF o lupus eritematoso inducido por fármacos. La lista, conforme va pasando el tiempo, sigue aumentando, al igual que los fármacos. Por decirlo aparte, el lupus eritematoso idiopático, el LEIF se puede subclasificar en lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos, lupus eritematoso cutáneo subagudo inducido por fármacos y por último el lupus eritematoso cutáneo crónico inducido por fármacos. Es muy importante reconocer estas entidades que son de gran interés, ya que este cuadro resuelve revertir tras la retirada del fármaco implicado. Podemos observar que como ejemplo tenemos estos 4 fármacos, que en número 1 tenemos la hidralazina, procainamida, isoniazida, penicilamina. Y bueno, esto es todo de mi parte, muchas gracias. Quiero recalcar que pues aún soy alumno y pues también mis compañeros subieron el video. Gracias por reproducir este diaporama, por escucharlo y pues que tengan un bonito día, buena tarde o buena noche. Gracias.